Lo he titulado a esta sección, versículos del 1 al 4, Ordenanzas a los pastores. Y vamos a ver por qué tiene este título esta sección, ¿sí? Leemos juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Un texto bastante conocido. Cuando leen esta sección de Primera de Pedro, ¿a qué lugares del Nuevo Testamento, al menos dos lugares donde les lleva el pensamiento rápidamente? Ordenanzas a pastores. ¿Dónde encontramos ordenanzas a pastores? En la Biblia, Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 3 y Tito 1, ¿sí? Tito 1, 1 Timoteo 3 y 1 de Pedro 5 podríamos decir que son un breve resumen de ordenanzas a los pastores en la primera iglesia primitiva y por extensión a todos los pastores en todas las épocas de la historia de la iglesia, ¿sí? Particularmente 1 de Timoteo 3 y Tito 1 tienen más extensión del apóstol Pablo y aquí Pedro da algunas pautas parecidas, pero otras que también son propias de su carácter, de su forma de expresar este ministerio. Bien. Primera sección podemos decir, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Lo primero que deberíamos hacer o preguntarnos es qué significa anciano. Porque anciano, podemos decirle, yo le diré, bueno, se va a referir a pastores. Y usted dirá, ¿pero por qué los llama ancianos entonces? Podría haberlos llamado obispos, ¿no? Episcopo. Hay que entender que la palabra utilizada por Pedro, presbítero, tiene dos significados principales en el griego original. Dos, ¿de acuerdo? Presbítero tiene dos significados. Uno, podría ser una persona que tiene responsabilidad o jerarquía en una organización. Un supervisor, un responsable, alguien con autoridad, particularmente en este contexto de la iglesia local. Un anciano no es una persona mayor o avanzada en edad, sino alguien en autoridad sobre una organización local, en este caso, repito, una iglesia local. Un pastor, ¿sí? La segunda posibilidad es que se refiere literalmente a una persona con mucha edad, ¿vale? Un anciano normal y corriente, que entendemos hoy en día la palabra anciano. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta. ¿Cómo, cuando tenemos este tipo de palabras que significan varias cosas y aparecen en un texto bíblico, cómo yo puedo saber qué significado tiene en ese versículo? ¿Qué tarea debería hacer yo para distinguir si Pedro dice, ruego a los ancianos, señores mayores de la iglesia, que están entre vosotros, y yo también anciano porque soy un señor mayor? Eso sería muy diferente a, ruego a los pastores que están entre vosotros, yo pastor también. Sí, no tiene nada que ver, ¿verdad? Es totalmente diferente el significado. Bien, ¿cómo podríamos nosotros distinguir o identificar qué significado tiene anciano o presbítero en este caso aquí? ¿Qué deberíamos hacer? Buscar otra versión, puede ayudar. Siempre que sea una versión dentro de la... Contexto, ¿qué más? ¿Ah? El griego original, en este caso no nos ayuda porque la palabra es presbítero para ambos casos. ¿Qué más? Bueno, le doy tres pautas. Una, principalmente, como dijo Agustín de Hipona, contexto, contexto, contexto. Eso para empezar. Si seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar que entendemos que aquí anciano se refiere a pastores, porque va a dar una serie de ordenanzas muy poco naturales a gente mayor y muy naturales a personas con responsabilidad en una iglesia local, ¿sí? Simplemente por el contexto, si seguimos leyendo, ya tendríamos, por así decirlo, una solución. Ahora, más opciones o también vías que podemos para ayudarnos a entender mejor lo que el autor quiere decir. Bueno, comparar esa palabra y uso del mismo autor en ese mismo libro. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Pedro ha usado presbítero en su propia epístola y con qué significado en esos contextos? Eso también me ayuda a entender cómo el autor suele utilizar esa palabra. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio sobre Juan, el apóstol Juan utiliza el verbo creer, confianza, ¿sí? Ahora, el verbo creer es muy diferente cuando es en activo o en pasivo en griego. En activo implica una persona del acto de tener fe y en pasivo es alguien que es digno de confianza. Bueno, el apóstol Juan siempre en todo el Evangelio, 99 veces, lo hace de forma activa, la acción de creer, no de generar confianza. Bueno, es un dato interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocer el autor, cómo usa ese término en esa misma epístola o en otras partes del Nuevo Testamento nos puede ayudar. Y en este caso también,
si la palabra griega tiene reglas especiales de interpretación. Es decir, si en función de cómo está posicionada en una frase o qué artículo o no va junto a ella o preposición, altera o no su significado. ¿Me están entendiendo? Contexto, el uso habitual del autor de esa palabra y reglas especiales si las tiene dicha palabra. Bien. La palabra presbítero, aparte de saberlo por el contexto, tiene una regla especial general en el griego. Fíjese, si yo le pongo los dos textos en griego original, Tercera de Juan 1.1 y Primera de Pedro 5.1, dirán, ¿qué es eso, verdad? Bueno, eso es griego, ¿vale? Ese es el idioma como escribían en aquel momento, ¿vale? Si se fijan, ahí pone presbíteros en idioma griego y aquí presbíteros en idioma griego, ¿sí? Uno en singular, otro en plural. Simplemente la diferencia es que uno está en singular y otro en plural. Bien. ¿Notan alguna diferencia entre 1 de Pedro 5.1 y 3 de Juan 1.1? Yo les he subrayado lo que va acompañando a presbíteros en Juan, que es un artículo, el anciano. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque resulta que si vamos al castellano, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Ven cómo en castellano ponemos un artículo porque si no semánticamente no tendría sentido? Ruego ancianos no podríamos decirlo. Entonces tenemos que poner un artículo en castellano para que tenga sentido la frase. Y ahí pone el anciano al amado gallo. Las dos tienen artículo en castellano, pero solo una de ellas tiene artículo en griego original. ¿Por qué esto es importante en el caso de presbítero? Porque la regla general dice, en el uso de esta palabra en concreto, que cuando anciano o presbítero lleva artículo, se refiere a una persona mayor. Y cuando no lo lleva, se refiere a una persona en autoridad. En este caso, podríamos desvelar el significado en Pedro y en Juan simplemente por el artículo que no está en Pedro y sí está en Juan. Por lo tanto, podríamos definir aquí que Pedro se refiere a pastores, y él también es copastor en este caso, pastor entre ellos, y Juan no está diciendo yo pastor, que podría hacerlo, o yo apóstol, no, está hablando yo anciano. Ya estoy mayor. Es una carta mucho más cercana. De hecho, se le escribe a una persona particular llamada Gallo, al que ama. Amado Gallo, yo ya mayor. ¿Notan la diferencia? Es un matiz muy interesante para comprender la actitud de cómo está escribiendo Juan apóstol y Pedro apóstol. Uno está hablando de la autoridad pastoral que tiene y otro está hablando de que ya es una persona mayor. Y habla de forma más cariñosa. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Les parece interesante? Bien. Aclarado el significado de la palabra, que en este caso de Pedro es pastores, Pedro se refiere a pastores que son personas con autoridad en las iglesias a las que escribe, ¿sí? Como le he dicho. Pero Pedro, en la frase, no se incluye como apóstol. Podría hacerlo, él es apóstol de los 12, testigo presencial de todo el ministerio de Jesús, encomendado a ser una columna, como dice Pablo en Gálatas, en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, en lugar de acudir a su autoridad apostólica, se pone al mismo rango que el resto de pastores a los que escribe. Esto es muy interesante. Debemos también saber que en la época de la iglesia primitiva, las iglesias, su organización interna, no era con un solo pastor en la iglesia local. Eran varios presbíteros, ancianos o grupo de pastores que lideraban y organizaban la iglesia. En la iglesia primitiva no solamente había un pastor, había varios. Pregunta, y esta es de nota. ¿Por qué creen que en la iglesia primitiva la primera organización jerárquica que había en la iglesia no era con un solo pastor, que es lo que más habitualmente estamos acostumbrados hoy en día, sino con un grupo de pastores? ¿Por qué había un presbítero y no un solo pastor que guiaba a la congregación en la iglesia primitiva? Están todos poniendo cara de querrías sacar buena nota. No sé qué nota es, pero querría sacarla, ¿verdad? ¿Ah? Piensen. Sería un buen argumento, ¿no? Para que uno se viniese arriba, ¿no? Y hiciese una iglesia bien. ¿En qué sentido? Que hubiera más, por así decirlo, personas supervisando la doctrina y que no uno empezara a decir cosas raras. Bueno. Vale. Que empezaba a crecer la obra. Hay una nota que es importante entender históricamente. Recuerden que en la época antigua había una iglesia por ciudad. Por lo tanto, la iglesia crecía una en toda la ciudad. Y eso permitía que se desarrollasen diferentes ministerios y dones que el Espíritu Santo repartía. Recuerden que el llamamiento al que Pablo habla como 5 ministerios, lo habla como un don del Espíritu Santo también.
Hablamos de dones cuando entendemos los dones que Pablo habla en 1 de Corintios, ¿verdad? En 1 de Corintios 12 y 1 de Corintios 14. Ahora, olvidamos que todos son dones. El fruto también es un don, aunque le llame fruto, pero es un regalo del Espíritu Santo. El ministerio también es un don, técnicamente. Todo es un don. Fruto, dones como tal y ministerios. Ahora, el Espíritu Santo repartía. Puede haber que en una iglesia que haya 5 pastores, porque repartía allí. Desde mi punto de vista, aquí hay algo más y los eruditos bíblicos apuntan ahí y yo estoy bastante de acuerdo con ellos. Lo más probable de que la iglesia primitiva iniciase con un grupo de ancianos o presbíteros, que son los que llevaban la jerarquía, organización de la iglesia, el gobierno de la iglesia, es porque habían imitado el modelo que tenían las sinagogas judías. Las sinagogas judías se constituían con 12 varones ancianos del pueblo que representaban y conocían la doctrina de la ley. Las iglesias no tenían necesariamente que tener 12 para ser constituidas, pero evidentemente sí que hay una comparación o similitud muy obvia. De hecho, recuerden que el cristianismo para los judíos en el primer siglo era una secta dentro del judaísmo, como ocurría con los fariseos o los saduceos. Bien. Y por secta no se debe entender, porque en este tiempo llevaría confusión, secta era un grupo de personas que tienen una doctrina particular dentro de una religión general. Ciertas doctrinas que los distinguían, pero seguían amparados bajo una religión, en este caso el judaísmo. El cristianismo nace como una secta dentro del judaísmo. Por lo tanto, hay ciertas cosas que sigue conservando y que poco a poco, evidentemente, se van separando. Fíjense, cosas en común entre un cristiano y un judío. Un cristiano era monoteísta, creía en un solo Dios como un judío. Un cristiano creía en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un cristiano creía en que la escritura del Antiguo Testamento era inspirada por Dios en la ley y los profetas. Ya en los judíos tenemos un problema, porque solo los fariseos creían en los profetas, los saduceos no. Ahí ya había distinciones dentro de la propia rama judía. Por eso el fariseo era más próximo a la doctrina cristiana que un saduceo. El saduceo estaba a años luz. Los cristianos creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles. Los fariseos también, pero los saduceos no. Ya hay más distinciones. Si se van dando cuenta, ahora entienden por qué Pablo, cuando es llevado a Jerusalén, delante del Sanedrín, dice que lo acusan de creer en la resurrección de los muertos. Porque predica a Cristo resucitado y como fariseo sabe que la sección de fariseos del Sanedrín estarán de acuerdo con él. Y por eso lo absuelven, no lo matan en ese momento. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Ahora, esos son los puntos en común de, por ejemplo, un fariseo judío con un cristiano. ¿En qué no se parece ya el pensamiento de doctrina de un fariseo y un cristiano de la época? Bueno, en 2 cosas muy fundamentales. La primera es que Jesús es el Cristo. Es el Mesías prometido y se han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret. Ahí tenemos ya el primer problema, ¿verdad? Y el segundo es que las obras de la ley no pueden justificar a los hombres, sino la sola gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El problema de la ley y las obras, ¿verdad? Las obras y la gracia. Esos 2 puntos eran totalmente diferentes. Pero la organización, como les digo, probablemente fuese un presbítero muy parecido a lo que las sinagogas hacían en su época cuando se constituían. Hoy en día, nuestros hermanos presbiterianos, fundados en su momento por John Knox, la iglesia en Escocia, y también algunas iglesias de asambleas de hermanos, siguen con esa organización presbiteriana. Un grupo de ancianos que, por así decirlo, lideran o llevan la jerarquía, organización o gobierno de la iglesia, ¿sí? No ha desaparecido, ¿eh? Porque hoy en día en muchas iglesias es poco operativo un presbítero. Porque a medida que la iglesia ha ido avanzando en los siglos, se ha hecho poco operativo que un grupo de personas estén en un mismo sentir, una misma visión, una forma de hacer las cosas y una misma doctrina. Lo que suele ocurrir eventualmente con las iglesias presbiterianas muy grandes, y si hay algún tipo de división o conflicto doctrinal, es que empiezan a separarse y dividirse en pastor, 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 bueno, una iglesia por pastor. Es más operativo en ese sentido, ¿sí? Ahora, como les digo, es totalmente bíblico y hay evidentemente que tenerlo en cuenta. Lo que más me gusta, como les digo, en este caso del apóstol Pedro, es que Pedro, en lugar de ubicarse como apóstol de todos ellos, que lo es, se ubica como un compañero más de ministerio. No es como un superior en la carta, se ubica como un igual. Por así decirlo, en lugar de acudir a su autoridad apostólica, Pablo muchas veces lo tenía que hacer, Pedro aquí omite la parte de la autoridad apostólica adrede y se pone allí al mismo grado que el resto de pastores. De hecho, la palabra que utiliza es sumpresbíteros. Él se llama coanciano, copastor de ellos, un pastor más entre ellos. Esto es muy interesante porque
Sabemos que las epístolas que Pedro está enviando es a diferentes iglesias, ¿verdad? Diferentes creyentes. ¿Quiénes creen que iban a leer esas cartas a la iglesia local? ¿Quiénes las leían? Los presbíteros. Usted fíjese que ahora esta persona va a comenzar a enumerar una serie de requisitos que él debe cumplir delante de la propia congregación. ¿Qué ejercicio más maduro? ¿Qué ejercicio más transparente? Carta del apóstol Pedro, capítulo 5. No había capítulos, pero llegan a este punto. Yo, Pedro, pastor como ustedes, hagan esto, esto, esto y esto. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Si viviéramos todos así, sería fantástico, ¿verdad? Pedro, como le digo, se incluye como un pastor más. Él también es pastor. Sí, ejerce una autoridad apostólica, pero es un pastor, una persona preocupada y ocupada de estos creyentes también, como está demostrando. ¿Sí? Segunda sección. Aquí. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La palabra clave aquí es testigo, ¿sí? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Lo que se dan en las carreras estas también le llaman testigo, ¿no? También, pero no es la sección principal ni secundaria siquiera. ¿Qué es testigo? Alguien que ha visto algo. Bien. ¿Y escuchado? ¿Vale? Alguien que da testimonio de lo que ha visto y escuchado. Tú puedes ver algo, eres un testigo, pero anónimo porque nunca das testimonio de lo que viste o viviste o sucedió. La palabra griega utilizada es martus. De ahí deriva la palabra castellano mártir, martirio. Interesante, ¿verdad? Podemos tener dos acepciones principales, en este caso para mártir. La primera sería un testigo presencial de un suceso o acontecimiento, ¿no? Alguien que ha visto algo o escuchado algo, como hemos dicho. La segunda es una persona fiel a lo que ha visto hasta tal grado que va a llegar a sus máximas consecuencias. Él da testimonio de lo que ha visto, no puede negar lo que ha visto y no va a negar lo que ha visto y ha sucedido. Es un testigo de lo que ha visto hasta tal grado que su testimonio es más importante para él que lo que vaya a pasar con su vida, ¿sí? Cállese, no diga nada, yo he visto esto. Pero no, yo he visto esto. Lo vamos a matar, entonces que me maten, pero yo he visto esto. Un tipo que no se deja convencer, ni persuadir, ni tampoco engañar o embaucar, ¿sí? El testigo podía contar el testimonio de lo que había visto, o él mismo era el testimonio de lo que había visto. Pedro está hablando de las dos acepciones aquí, desde mi punto de vista. Pedro, por una parte, había sido testigo presencial de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque había sido apóstol. No había estado en el Gólgota, recuerden que solo Juan estuvo en el Gólgota, pero Pedro había estado en Getsemaní. Sí. Pedro había estado en el Sanedrín cuando lo azotaban y acusaban falsamente a Jesús, ante Pilato. Todo ese proceso lo vio Pedro. Hasta que el gallo no cantó, Pedro no se fue corriendo llorando. Pedro estaba allí mirando absolutamente todo. Y Pedro fue testimonio presencial o testigo presencial de todo el sufrimiento y padecimiento de Cristo en su ministerio. La negación de las personas, la gente cuchicheando, murmurando, queriendo matarlo, etcétera, 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 etcétera. Pedro dice la verdad cuando es un testigo presencial de lo que ha visto que Cristo había padecido. Pero además, Pedro, desde mi punto de vista, también incluye aquí que es un testigo de los padecimientos de Cristo en su propia vida. Es decir, recuerden que les ha dicho a los creyentes que si estamos injertados en Cristo y somos cuerpo de Cristo, padecemos todo lo que el cuerpo de Cristo padeció. Y que Él, como es parte del cuerpo, también está pasando exactamente por lo mismo que estos creyentes. Y luego sabremos, cuando termina casi capítulo 5, que le dice que otros creyentes de otros lugares están pasando por lo mismo. Es decir, Pedro incluye que estos creyentes sufren por causa de la voluntad de Dios, que otros creyentes también sufren al mismo tiempo por la causa de la voluntad de Dios, y que él mismo sufre por causa de la voluntad de Dios porque es cuerpo de Cristo. Todos son cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo? Se está sumando no solamente a los pastores de la congregación, sino también a los creyentes de la congregación porque padece lo mismo que ellos. Él también está sufriendo los padecimientos de Cristo. Como le digo, Pedro repite esto durante toda la epístola. El sufrimiento del creyente, qué motivo tiene, por qué causa tiene y por qué suele ocurrir esto. Pedro habla de que si somos parte del cuerpo de Cristo en este mundo, también lo seremos en el venidero. Y eso implica nacimiento, de nuevo, sufrimiento, muerte, resurrección y glorificación. Todo lo que vive el cuerpo de Cristo lo viven los creyentes también. Bien, seguimos.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La grey de Dios es las ovejas de Dios, literalmente, ¿sí? El rebaño de Dios, las ovejas. Pedro está hablando claramente de la labor pastoral, se entiende que está hablando a pastores. Y para ser más enfático dice apacentad. ¿Qué significa apacentar? Técnicamente es pastorear. Pastoréenlos, guíenlos, diríjanlos, hagan todas las funciones que haría un pastor de ovejas, hágalo con ellos. Pero además dice las ovejas de Dios. Esto es muy interesante. Bien, estas personas tenían que hacer la misma función, como les digo, que un pastor de ovejas hacía con las ovejas, y lo traslada directamente a personas humanas. Pastoreen las ovejas, pero las ovejas son de Dios. ¿Notan la diferencia? El pastor de ovejas naturales se ha comprado unas ovejas y él las cría porque son suyas, y las tiene allí. Ahora, el pastor tiene que hacer la misma función que ese, pero sabiendo que la oveja no le pertenece, que es de Dios. Bien, ¿de dónde creen que Pedro toma esta enseñanza, esta metáfora del pastor de ovejas? ¿Ah? De Jesús, el buen pastor. Dígame un evento particular en la vida de Pedro. Creo que hay uno idóneo. ¿Eh? Muy bien. ¿Saben el capítulo de Juan? Le he dicho Juan, ¿eh? Al principio, al final, muy bien. Son perezosas, ¿eh? Al final, ¿dónde? Juan 21, Juan 21. Vamos allá. Este es un texto maravilloso en el ministerio de Pedro. De hecho, es la comisión que Jesús renueva con él después de haber negado a Jesús. Recuerden que Pedro era ese apóstol impetuoso que decía, yo te seguiré, yo nunca te abandonaré, yo nunca te negaré, aunque estos te dejaren, los pone a todos, yo soy diferente, yo soy especial. Bueno, huyó como todos, lloró como todos, lamentó como todos y lo negó como ninguno. Ese es el resumen de Pedro. En ese estado, ahora Cristo resucitado está allí. Y Cristo restaura el llamamiento que le dije, yo te haré pescador de hombres. En ese contexto, Pedro entendía lo que era el pescado porque era pescador de peces naturales. Pero ahora ya han pasado 3 años y medio de ministerio y Cristo está resucitado. Fíjense lo que hace Jesús con Pedro. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, me encantan estos detalles del Evangelio de Juan, comen allí. Jesús era una persona para estar en doctrina y para comer con ellos, estaba a tiempo completo. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿recuerda la primera vez que Jesús habla con Pedro en la historia de Pedro? Simón, hijo de Jonás, desde ahora serás llamado Cefas, Pedro. Ya sabía su nombre, sabía el nombre de su padre y le cambia el nombre. Y ahora vuelve a llevarlo a ese punto, al mismo punto del llamado inicial, como diciendo, Pedro, ¿sigues aquí? Pero ahora vas a ser otro Pedro. Ahora voy a confirmar mi llamado en ti. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús es... Ay, Dios mío. Él decía que lo amaba más que el resto, pero no había hecho nada que demostrase que lo amaba más que el resto. De hecho, podríamos decir que después de Judas es el mayor traidor de todos, ¿verdad? No hizo nada especial Pedro. Lo negó allí. Bien. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, perfecto, muy bien, vete a tu casa. No, apacienta mis corderos. ¿De quiénes son los corderos? De Cristo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué 3 veces? Bueno, hubo 3 veces en las que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? No, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. ¿Qué? 3 negaciones, ahora 3 afirmaciones. Me amas, me amas, me amas. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pregunta, después de este texto, en el contexto de lo que Pedro acaba de decirle a esta iglesia, o a este grupo de iglesias, ¿qué 2 enseñanzas principales le quiso mostrar Jesús a Pedro en ese momento que él está directamente aplicando a estos creyentes? Porque hay 2 fundamentales, lo repite en las 3 frases. ¿Qué creen? Que las ovejas son de Dios y la segunda, igual de importante que la primera para un pastor.
que el motivo de que esa persona llamada por Dios pastoree esas ovejas que son de Dios es por su amor a Dios. Me amas, no dice les amas, me amas a mí, apacienta mis ovejas. ¿Notan la diferencia? Esto es tremendo. Un pastor sabe que las ovejas son de Dios y no son suyas. Y si no lo sabe, no se ha enterado de nada. Las ovejas son de Dios, no de un pastor humano, son de Dios. Segundo, un pastor sabe que su tarea para con las ovejas que son de Dios está basado en su amor por Dios, no por ellas. Ay. Yo le amo a usted porque amo a Cristo. Si yo no amase a Cristo, tenga por seguro que no soy capaz de amarme más que a mí mismo y amarme mal a mí mismo. ¿Me oyó? Yo amo a Dios y por eso le amo a usted. Y gracias que amo a Dios y le amo a usted. Si no fuese así, no sería su pastor. Téngalo por seguro. Le amo a usted porque usted es cuerpo de Cristo. Como amo a mi Señor, amo a su cuerpo también. ¿Notan la coherencia? Claro. Te amo porque amo a tu Señor y Salvador, dicho de otra manera. Ese es el corazón de un pastor. Hay muchos pastores que, por desgracia, han ignorado estos dos principios que Pedro está arrojando aquí. Han ignorado que las ovejas son de Dios y no son suyas, y han ignorado que el ministerio del pastor se basa en su amor por Dios, no por las personas. Y acabaron muy mal, acabaron fatal. Y cada vez esto ocurre más hoy en día en la iglesia actual. Claro que hay un afecto, un cariño, un respeto mutuo entre un pastor y un miembro y su pastor. Esto lo doy por hecho, no estoy negando nada de esto. Lo que estoy afirmando es que si solo hay eso entre un pastor y una oveja y su pastor, y no hay nada más que eso, la cosa va a acabar muy mal. Eso sí se lo puedo afirmar. Si lo que une el vínculo del pastorado entre una oveja y el pastor de una iglesia local no es el amor de Dios de ese hombre por Dios, la cosa va a acabar mal. Téngalo por seguro. Por mucho que sea ese tipo maravilloso, que lo ama, que lo acompaña, que lo lleva casi prácticamente de la mano para que vaya usted. El tipo más cariñoso del mundo. Si ese tipo tan cariñoso no ama a Dios más que usted, tiene un problema usted y él. Los dos tienen un problema y va a acabar mal. No va a durar en el tiempo. El que busca un ministerio para hombres, para glorificar a hombres o ser honrado por los hombres, está muerto, espiritualmente muerto. Noten, como le digo, que Pedro está tomando esta enseñanza literalmente de Jesús que le dio desde el principio de su ministerio y la está aplicando a estos grupos de creyentes de forma clarísima. Las ovejas son de Dios, hay que amar a Dios para poder servir correctamente a las ovejas y cuidarlas. El pastor, por lo tanto, es un anciano que cuida, protege, supervisa a las ovejas que no son suyas, sino que son de Dios. Dice también el texto, creo recordar, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. No quiero ser malo aquí, pero yo intuyo que entre vosotros quiere decir que no todos eran ovejas, hombre. Entre vosotros hay ovejas de Dios. Bueno, sabemos que en todos los tiempos de la historia de la iglesia, en una iglesia local hay ovejas, cabras, lobos, gusanos, payasos, hay de todo en una iglesia local, ¿verdad? También en aquellos tiempos. Pablo le dice algo fortísimo cuando se despide de la iglesia de los Efesios, dice, entre ustedes hay lobos rapaces. Se lo dice ahí en la cara. Y cuando yo me vaya, van a hacer un estropicio de esto. En una iglesia local, visible, hay todo tipo de personas y todo tipo de condiciones. Hay gente que es oveja, hay gente que es oveja más inmadura, hay gente que no es oveja, que es una cabra, hay gente que es un lobo y que está buscando hacer daño a las ovejas. Hay de todo. En una iglesia local hay de todo tipo de animales. Es un zoológico la iglesia. Ahora, entre vosotros hay ovejas de Dios. Guardarlas, protegerlas, cuidarlas, pastorearlas, guiarlas. Entre vosotros, la función de un pastor es cuidar las ovejas de Dios. Esa es su función, ni más ni menos, las ovejas del Señor. Ahora, para complementar esto, Pedro va a lanzar una serie de ordenanzas, 3 ordenanzas que complementan esto. Fíjese que Pedro es una persona, no es tan sistemático o organizado como el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo tiene una retórica bastante profunda. El apóstol Pablo suele lanzar una doctrina fundamental, plantear toda la desarrollo de la doctrina en base al Evangelio y la verdad de Dios y después resolver objeciones posibles. Es una forma de retórica muy propia de la época de una persona que tenía un conocimiento de la filosofía griega, de también como judío fariseo. O sea, Pablo es una mente muy organizada, muy brillante, porque tú lo ves a la hora de escribir, no es como otros escritores. Él te dice una cosa, te la demuestra,
y después resuelve objeciones. Pim, pim, ese es Pablo, ¿no? Maravilloso. Pedro no es tan sistemático, organizado como Pablo, pero también es bastante. En la epístola lo hemos visto, él va lanzando una idea, te la demuestra, te la consolida, lanza otra, él va como consolidando y volviendo siempre a la doctrina original. Lanza algo global, la empieza a aplicar y siempre te recuerda, siempre vuelve al punto inicial. Ahora Pedro hace algo maravilloso, porque primero dice lo que hay que hacer. Y después dice cómo hay que hacerlo, lo aplica, porque lo primero que ha dicho es, tenemos claro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Esa es la ordenanza principal, la enseñanza. Y ahora, ¿cómo se hace esto, Pedro? Responde Pedro, bajo 3 principios básicos. Primero, no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tercero, no como teniendo señoríos sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Notan lo que hace Pedro? Cómo ahora explica cómo se tiene que hacer, lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Maravilloso, me encanta el apóstol Pedro. Bien, primera, no por fuerza, sino voluntariamente. La primera pauta que Pedro aplica a los pastores en la congregación es que no puede pastorear una persona siendo forzado a hacerlo. El pastorado no es un empleo, el pastorado es un llamado. Usted no puede obligar a una persona que sea su pastor. De hecho, sería terrible que eso sucediese y sería todavía peor que esa persona aceptase. Te pago muy bien. Ah, pues si me pagas muy bien, voy a ser tu pastor. ¿Recuerdan? Me acuerdo ahora de Jueces, cuando ese levita que llega por ahí, sé nuestro sacerdote. ¿Y cuánto me pagáis? La pensión completa. Ah, pues entonces me quedo aquí. Y luego ya los de edad dicen, oye, ¿no prefieres ser el sacerdote de toda una tribu? Ah, pues me voy con vosotros. ¿Qué está pasando ahí? Un hombre que no ha entendido nada. Y por cierto, era descendiente de Moisés. Bueno, tremenda la historia. Un día hablaremos de ese episodio de Jueces. Lo que quiero decir es que el pastorado es un llamado. Es un ministerio dado por Dios, un llamamiento dado por Dios, no por los hombres. No podéis hacerlo por fuerza. Debe ser voluntario. Ningún servicio a Dios, ninguno, debe ser impuesto por los hombres, sino que debe ser llamado por Dios a hacer lo que hace. Esto es muy importante. Jamás se sienta obligado o obligada a hacer un servicio a Dios por causa de los hombres. Si es por causa de Dios, yo no voy a objetar nada. Jonás lo cogió y lo puso en Nínive. ¿Qué le diré yo a Jonás? Dios lo llamó, lo tiene que hacer, evidentemente sí. Pero por los hombres, no. En muchos momentos del ministerio, lo único que sostiene a esa persona en pie es el llamado de Dios y el Dios que lo llamó, nadie más. Ahí los hombres se evaporan. De hecho, son un problema más. El que sostiene a las personas es el Dios que lo llamó y el llamado que Dios le dio, ni más ni menos. La expresión que Pedro está utilizando aquí es muy parecida a la que Pablo utiliza con Filemón, cuando le habla de lo útil que ha sido Onésimo para su vida y que por él se lo quedaría, pero no quiere pedírselo de forma forzosa. ¿Recuerdan Filemón? Qué pocas veces predicamos de Filemón. Me encanta Filemón. Un día predicaré sobre Filemón. Filemón 1:13-14. Yo quisiera retenerle conmigo, se refiere a Onésimo. ¿Recuerdan? Onésimo, esclavo de Filemón, que sale probablemente en desorden de la casa y se convierte allí en Roma porque Pablo estaba preso y ahora se lo envía de vuelta diciendo se ha convertido, recíbelo, no lo maltrates. Filemón era un creyente de la iglesia probablemente de Colosas. Bueno, yo quisiera a Onésimo retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Onésimo había sido útil para ayudar a Pablo cuando estaba... Recuerden que Pablo está encarcelado, es una carta de las prisiones de Pablo. Esto es tremendo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, porque es el dueño legal. Sigue siendo Filemón el dueño propietario de ese esclavo rebelde. ¿Sí? Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Voluntad. Tiene que ser voluntario. Pedro apunta a la misma idea que Jesús le enseñó. El pastorado debe surgir del llamado de Dios. Fue Jesús quien le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Quién lo llamó a Pedro? El Señor. No todos los que aman a Dios necesariamente son llamados para el pastorado. Porque dice, me amas, apacienta, parecía un vínculo. Bueno, yo amo a Dios, tengo que ser pastor, ¿no? No haga esta asociación. No todos los que aman a Dios son llamados por Dios al ministerio de pastor. Pero tenga por seguro que todos los que son llamados al ministerio de parte de Dios a ser pastores es porque aman a Dios. Eso seguro. Dios no llama a alguien que no lo ama para servir o apacentar sus ovejas. Dios sabe lo que hace.
y llama a personas que aman a Dios y que van a cuidar de su congregación o de sus ovejas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Segunda, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Me podría quedar aquí toda la noche, ¿verdad? Evangelio de la prosperidad, hasta luego, Neopentecostalismo y tercera ola, hasta luego, Todos estos movimientos, nunca más, Desaparecieron de golpe. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tremendo. La segunda pauta de Pedro es que no debe ser un pastorado, no solamente no forzado, sino voluntario, sino que no puede ser basado en la codicia, el éxito personal, las riquezas económicas y la ambición. Que el pastorado no es una plataforma o trampolín al éxito humano ni a las riquezas materiales. Tendríamos que leer más 1 Pedro 5, ¿verdad? Hoy en día. Me temo que muchos han interpretado mal lo que es el pastorado hoy en día o a lo largo de toda la Iglesia, porque recuerden que esto ya pasaba hace 2000 años. Y vamos a ver que Pablo habla largo y tendido de este asunto en su época también. Muchos mal llamados ministerios, le llaman ministerios hoy en día, son reconocidos y famosos, no cumplen con esta pauta. No la cumplen. Siento decirlo. Y podría decir nombres, no lo voy a hacer, pero podría hacerlo. Podría poner nombres específicos. De hecho, tenía una lista completa y la borré. Dios fue misericordioso conmigo y dijo, suficiente con decir las causas, pero no las personas. Mire, hay personas hoy en día en el ministerio de este tipo de movimientos en particular que ha sido probablemente el foco mayor, ¿no? Hay de todo, pero principalmente este tipo de doctrina y de evangelio X, ¿no? Todas tienen algo en común. ¿Saben cuál es? Son millonarios. Todas tienen en común algo que son millonarios. Todas tienen algo en común. ¿Saben qué? Siempre tienen artículos de lujo extravagantes o extraños. Un jet privado, un yate privado, un Rolls Royce, una casa en las Bahamas. Cosas, pero estrafalarias. ¿Saben qué tienen más en común todos ellos? Que todos han sido denunciados o investigados por sus países por evasión fiscal, problemas de impuestos, empresas offshore y papeles de Panamá. Muchos de ellos. El testimonio es lamentable. De cara afuera y de cara adentro. Lamentable, claro. Hay personas que hoy en día predican de Dios en el cielo, pero ellos quieren dinero aquí en la tierra material y en billetes de $1000. Cuidado. Cuidado. Y parece mentira que siga habiendo tanta gente escuchando semejantes cosas. Yo no sé qué se pretende con esto, pero desde luego no entiendo nada. Pedro es durísimo. No por ganancia deshonesta. Y no es que Pedro esté inventando nada nuevo o particular. El propio Jesús lo dice y Pablo en esto es contundente escribiendo los requisitos a Timoteo, a Tito en diferentes ocasiones. Fíjense, requisitos de Pablo a Timoteo y a Tito para pastores, ¿vale? Primero, pastores. Un pastor, 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. A los diáconos, 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Lo mismo para presbíteros o pastores que para diáconos. A Tito, porque es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Otra vez, para que no quedase duda. Y luego continúa. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Otra vez. Bueno, el problema que tenemos hoy en día es cómo tapar la boca, porque no se puede tapar la boca, tiene una boca más grande que la nuestra, es decir, tiene una amplificación viral y mundial. Bueno, no se puede tapar la boca de las personas, técnicamente sería difícil hacerlo, pero Pablo no creo que se refiera a tapar la boca físicamente, sino a denunciarlo públicamente, que es lo que está haciendo él. Hay sinvergüenzas ahí robándose el dinero, y diciendo mentiras, y diciendo falsa doctrina, y ustedes van ahí escuchándolos casa por casa para que le roben el dinero, le digan una mentira y se queden tan panchos. Es lo que está haciendo Pablo literalmente, ¿no? Ahora, concluye con 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y toda esta enseñanza se basa en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecer al uno, llamar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el apóstol Pablo concluye: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo dice: el dinero es un ídolo y la avaricia es la adoración a ese ídolo. Y cada vez que una persona es avariciosa o materialista con las cosas materiales del dinero, es un idólatra de su Dios dinero. La avaricia es idolatría. El adorar al Dios dinero es vivir y servir al Dios dinero. Y no se puede ser siervo de dos señores. El que vive para el dinero es siervo del Dios dinero. Entonces, estemos atentos porque debemos entender en qué contexto de la Iglesia nos toca vivir y cómo esto se viene reproduciendo desde el principio de la Iglesia. ¿Sí? Tercera, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro de forma indirecta está diciendo dos cosas aquí, o una de forma indirecta y otra de forma directa. Por un lado dice que los pastores tienen autoridad en la iglesia, porque dice no como teniendo señorío, no como mostrando tu autoridad, quiere decir que tiene autoridad esa persona, ¿sí? Esa autoridad ha sido dada por el príncipe de los pastores que mencionará después, y por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que comisiona y da autoridad a un pastor en una iglesia local? Hemos dicho que Dios llama, por lo tanto es un llamado de Dios, no de los hombres. Fíjese lo que dice Pablo a los pastores de Éfeso antes de marcharse. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Pablo no dice, yo os nombré, porque me parecisteis gente razonable. Lo podía haber hecho. Yo, apóstol Pablo, impuse mis manos y os puse aquí de pastores y ahora tenemos la iglesia paulina. No hizo eso. Dice que el Espíritu Santo los ha ordenado y puesto como pastores del rebaño. Es Dios mismo. Dios mismo lo pone allí. ¿Bien? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué está diciendo Pablo en Hechos? Básicamente lo mismo que estamos viendo con Pedro. Las ovejas son de Dios y por lo tanto es Dios quien selecciona y llama de entre ellas a uno que las supervise. Por lo tanto, el llamamiento es de Dios y el pastor está puesto por Dios, no por los hombres. Puesto que está puesto por Dios y es una autoridad legítimamente espiritual y consolidada por Dios, esa persona que tiene autoridad dada por Dios para la congregación no debe abusar, no debe ejercer su autoridad como teniendo señorío, mira qué razón, por la fuerza, ¿se dan cuenta? No puede hacerlo por la fuerza. Al igual que él no puede ser obligado por la fuerza a ser pastor, él no puede imponer su autoridad por la fuerza a las personas en las que ejerce como pastor. ¿Me está entendiendo? Ambas son ciertas. Y como le digo, esto no tiene nada que ver con ejercer el ministerio de forma clara o... Pablo era un hombre decidido en el ministerio. Pablo era una persona impetuosa, tenía las cosas claras. Marcos, no vienes conmigo, me voy con Sila. Pablo era una persona decidida, podríamos decir. Y él ejercía su ministerio con libertad y no por eso se enseñoreaba de las personas. Fíjese lo que dice Pablo a Corinto. A Corinto, la iglesia a la que más exhorta Pablo, la que más corrige, a Corinto, sus hijitos de Corinto. Así comienza Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Así empieza la carta diciendo, si llego a pasar por allí, os doy los cachetes. Así, tal cual. Pablo estaba en modo ya, me han dicho cosas que no quería escuchar, ¿no? Pero no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, no por nosotros. ¿Ven cómo compensa? Pero no. Aguanta, respira y recuerda de quiénes son ellos. Son de Dios, no de él. ¿Sí? La actitud de Pedro es muy similar a la de Pablo. Pedro está diciendo que la mejor manera de ejercer la autoridad de un pastor o de cualquier persona del ministerio para con respecto a los demás es con el ejemplo. Que el que ejerce correctamente el ministerio no es el que se enseñorea de las personas o abusa de su autoridad buscando tenerla, sino que es ejemplo de todos ellos. Y una vez más, no puedo ignorar que Pedro se está refiriendo a lo que vio en Cristo. Porque evidentemente, de la misma forma que él ahora está diciendo, es que fíjense lo que está haciendo Pedro. Pedro
le está diciendo, sean ejemplo de la grey a los pastores, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo él? Ser ejemplo para ellos. ¿Por qué? Porque no dice, yo apóstol, dice, yo pastor como vosotros. Os escribo para animaros, para exhortaros, recordando. Él está siendo ejemplo en la propia carta a los pastores. ¿Qué mejor ejemplo que ese pastor que recibe la carta de Pedro diciendo, y es que Pedro me está tratando como un igual. Yo debería tratar como un igual a los demás, porque todos somos ovejas al fin y al cabo. ¿Se dan cuenta? Pedro está siendo maravilloso en este texto. Menudo ejemplo el de Pedro, ¿verdad? Claro, pero si recordamos a Pedro, pescador galileo, hijo de Jonás, impetuoso, bravucón, bruto, que no cumple lo que dice, pero que había sido transformado por Cristo. Este hombre había sido transformado por Cristo. Y toda la epístola de Primera de Pedro demuestra la transformación de este hombre. Yo aquí veo mucho de Cristo y muy poco de Pedro. En lo que él escribe y cómo lo escribe, y el corazón de Pedro es tan pastoral, tan cercano, tan ejemplo del Evangelio, que Pedro está siendo mucho más cercano al carácter de Cristo que al suyo propio. Aquí ha habido un cambio tremendo, una obra tremenda en la obra de Pedro por medio del Evangelio. Pedro había aprendido del maestro de maestros, ¿verdad? Pedro no se compara, Pedro está aplicando, recordando todo lo que él había visto en el rabí, rabino, raboni, Mesías, maestro, Cristo. Jesús era ese maestro que llevaba a los discípulos a la cocina, se ponía a cocinar delante de ellos, y les decía, ahora te toca a ti, Pedro, ahora te toca a ti, Tomás. Es ese tipo de maestro. Era ejemplo de vida, conducta, palabra, en todo, delante de Dios y delante de los hombres. Ejemplo en todo. A Jesús no lo puedes pillar en nada. Los discípulos habían vivido con él a tiempo completo. No había nada que reprocharle a Jesús. Intachable, recto, justo, santo y perfecto en todo. Literalmente, el pastor, dice Pedro, debe ser un modelo a seguir e imitar por las ovejas. Debe ser un reflejo del carácter de Cristo, para que ellas al verlo quieran imitar a Cristo en ellos. Literalmente eso es lo que tiene que ser un pastor, ejemplo, un modelo que refleja a Cristo a los demás. ¿Qué ejemplo dan o damos los pastores hoy en día en nuestras iglesias? Será una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Que el amor, la pureza, santidad, gozo y gracia de Dios nos inunden a todos, a las ovejas y a los pastores. A todos necesitamos de eso, ¿verdad? Fíjense que la exigencia para los pastores en la Biblia es máxima, no mínima. Es muy alta. Y tiene un motivo. Son los que cuidan las ovejas de Dios. No es cualquier cosa tampoco, ¿eh? La responsabilidad es muy grande. Y no tiene que ver con la edad. Fíjese, Timoteo es un claro ejemplo de un chico joven, pastor. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, testimonio, un modelo de los creyentes en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, pastor, para esto. Encárgate de esto. Sé ejemplo. Ve el primero. El pastor no es ese tipo que anda diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer. El pastor es ese tipo que lo hace él, los demás dicen, vamos a acompañarlo. ¿Me está entendiendo? Como un pastor de ovejas. ¿Qué hace el pastor de ovejas? Por aquí. Las ovejas van y siguen al pastor. La oveja no, lo van siguiendo porque él va. Ven el ejemplo y lo imitan. ¿Se dan cuenta? Ese es el modelo pastoral que está presentando Pedro y que presentan las Escrituras. Quinta sección y terminamos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Hay un premio especial para los pastores en el cielo? No creo. Luego hablaremos de eso. No creo que sea eso. Dice Pedro, llegará el día en que el dueño de las ovejas vuelva a por las ovejas que son suyas. Es decir, el pastor es un mayordomo temporal de unas ovejas que no son suyas. Pero un día volverá el dueño para ver cómo están sus ovejas, para tomar lo que es suyo. Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Fantástico esto. Ellos ejercen autoridad sobre las ovejas de forma temporal, pero a la vez están bajo autoridad del pastor de las ovejas técnicamente. El pastor tiene una autoridad delegada por Dios, pero no propia.
Por lo tanto, al igual que un pastor está en autoridad sobre las ovejas de una congregación local, está bajo la autoridad de Cristo. Hay un orden, una jerarquía, porque en el último término, el que es dueño de las ovejas, el pastor, el príncipe de los pastores, es Cristo, el buen pastor. Por lo tanto, el pastor está con una autoridad delegada y que es temporal, porque un día volverá el pastor y son suyas. No se va a quedar ninguna ese pastor local, no dirá, oye, pues yo tengo estas 4 que me gustaban y me caían muy bien, vamos a hacer aquí. No, 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 son todas de Dios. Todas pertenecen al príncipe de los pastores. El dueño de las ovejas pasará revista de cómo han sido cuidadas, protegidas en tiempos difíciles. Los pastores son responsables de las ovejas y en su responsabilidad y buen ejercicio de su ministerio y llamamiento recibirán la corona incorruptible de gloria, inmarchitable. Pablo la llama la corona de justicia, Santiago y Juan la llaman la corona de vida, aquí se llama la corona incorruptible de gloria, para mí creo que es la misma corona. Ahora, ¿qué significa esto de la corona? Bueno, lo primero que voy a hacer es para bajar las expectativas, porque a veces, coronas, somos reyes, sí, reyes, sacerdotes, bien, bueno, vale, bien, vamos a compensar esto un poco. Hablamos de coronas. Yo siempre que hablo de una corona, ¿saben qué recuerdo? La única corona que recuerdo. La de espinas de Cristo, es la primera que recuerdo, la única que me importa es esa por ahora. Cuando hablamos de coronamiento o coronación, siempre recuerdo al Rey de Reyes y Señor de Dios coronado con espinas. Ya me pone en la cruz, ya hay otro asunto aquí, ¿no? No creo que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, cuando hablan de la corona, se refieren a una corona material, ni física, ni algo, un coronamiento de... No lo creo, yo no creo que sea eso. Que en el cielo estemos repartiendo coronas en el sentido de físicas, mira, un rey por aquí, otro por aquí, todos con corona. No creo que sea esto. Creo más bien que la coronación en todos ellos implica el fin de la carrera, el fin de la lucha. ¿Saben? En el ciclismo, cuando hay una montaña muy alta, ¿cómo se le llama al primero que llega a la montaña? ¿Qué hace? La coronación del pico. ¿No saben nada de ciclismo? Yo tampoco mucho, pero un poquito sí, me gustaba alguna cosa de ciclismo. En ciclismo, cuando hay una etapa de montaña y acaba, en el final, que es una montaña para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, dices, qué alta es la montaña, y encima el pobre ahí con la bicicleta tendría que ir, no sé, en avión para subir esa montaña, ¿no? Bueno, dice que corona el pico, se ha coronado el pico, la corona es arriba de todo, bien. Desde mi punto de vista, la vida del creyente es justificado, adoptado, santificado y glorificado. Quiere decir, por lo tanto, que la santificación es un camino ascendente hasta que coronamos en gloria. ¿Me entendió? Vamos llegando hasta la gloria. Desde el pozo del pecado, miseria, Cristo nos justifica, somos justificados, adoptados, santificados. Si esa oveja ahí venga para arriba, 2 para abajo, me tropiezo, pero sigo avanzando como cristiano en el proceso del peregrino y va escalando hasta la gloria. Corona en gloria. Ahí termina y ahí comienza su eternidad. ¿Me está entendiendo? Creo que la coronación más bien es el fin de la etapa de la santificación y la gloria con Cristo, ¿sí? El pastorado es el llamado más cercano al corazón de Cristo desde mi punto de vista en la Iglesia. El ministerio de pastor es el más cercano a representar el corazón de Cristo, porque Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. De todos los ministerios que hay, el que más refleja el corazón de Cristo para con el creyente es el del buen pastor. Por lo tanto, el pastor es un símbolo, de alguna forma, de ese ministerio de Cristo, ¿sí? Esta noche lea Ezequiel 34. ¿Se acordará? Lea el capítulo entero de Ezequiel 34. Y fíjese que allí Dios condena a pastores que no habían hecho lo correcto con el rebaño de Israel, que habían buscado su propio beneficio aprovechándose de las ovejas. Y él dice, yo mismo pastorearé a mi pueblo. Y ahí está hablando de Cristo. Por lo tanto, un pastor que ejerce correctamente el ministerio, dado por Dios y llamado por Dios, es una expresión más del pastorado de Dios mismo para con sus ovejas. Ni más ni menos. Dicho todo esto y hablando del pastorado, y es la sección que nos toca, y termino con esta parte porque Pedro no va a volver a repetir mucho más de este asunto, recuerdo algo también muy importante para con los pastores, sea yo o sea un pastor.
los pastores también somos ovejas. Yo también soy oveja. También hago be, ¿sí? Tenga en cuenta que esa persona que Dios ha puesto también es oveja. También necesita ser pastoreado, también necesita tener dependencia en todo lo que implica ser una oveja más. Es una oveja sacada de la manada para hacer una función en particular, pero sigue siendo oveja, sigue siendo una persona. El rey David fue pastor de ovejas naturales de su padre durante muchos años, su padre Isaí. Pero además de ser pastor de ovejas físicas o animales, también fue llamado por Dios a ser pastor del pueblo de Israel como rey. Había sido pastor de ovejas y había sido pastor de la nación de Israel. Ese hombre sabía perfectamente lo que es ser pastor, ¿verdad? Sin embargo, jamás se olvidó de que era oveja de Dios. Y ahí es la clave para ejercer correctamente el ministerio de pastor. Fíjese lo que escribe el pastor de ovejas naturales y pastor de ovejas, la nación de Israel, delante de Dios. Jehová es mi pastor. ¿Yo soy pastor? No. Jehová es mi pastor. En último término, yo oveja. David dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí tienes la corona. David lo entendía todo. ¿Cuál era la corona para David? Morar en la casa del Señor por la eternidad, la presencia de Dios. La mayor corona que recibimos nosotros es estar en la presencia de Dios. Y si alguno quisiera otra corona que no sea esa, no se ha enterado de la mejor corona que hay en el cielo, que es la presencia de Dios. La corona que nosotros recibiremos es estar delante de nuestro Dios. Esa es la mayor coronación que podemos tener. Por eso, este hombre que ya había sido coronado como rey físicamente, él no quiere esa corona, quiere la que tiene por delante en la eternidad con Cristo. Así es como debemos disponer nuestra vida delante de Dios. Entendiendo mejor la función pastoral, entendiendo mejor la función de ovejas y cómo Dios llama y cómo Dios encomienda a guardar, proteger y cuidar lo que es suyo. Amén.